Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Los Server Components y Client Components nos van a permitir construir aplicaciones que abarcan tanto servidor y cliente. Esto nos ayuda a combinar la rica interactividad que hay en las aplicaciones del lado del cliente con el rendimiento de las aplicaciones o el renderizado del lado del servidor. Con estos dos enfoques nosotros podemos construir aplicaciones híbridas que aprovechen lo mejor de ambas partes, es decir, lo mejor de la interactividad y lo mejor del rendimiento del renderizado en el servidor. Ahora, en lugar de que React renderice toda nuestra aplicación del lado del cliente, como comúnmente se hacía con las Single Page Applications, ahora React nos va a dar esa flexibilidad de elegir dónde renderizar nuestros componentes. Aquí es donde entramos al término de Server Components. No sé si recuerdan en la documentación de React algo que se llamaba Thinking in React o piensa en React. Bueno, esto es algo parecido pero con Next.js. Lo que tenemos aquí es que nosotros tenemos una aplicación en donde tenemos tanto Server Components y Client Components. Pueden ver que toda nuestra aplicación está dividida en diferentes partes. Las moradas representan un Server Component y las que están con azul representan un Client Component. Estos componentes están combinados y juntos pueden hacer que nuestra aplicación incremente su performance y se aprovechen mejor los recursos del servidor. Por ejemplo, si nosotros necesitamos obtener el login o el avatar o el out token de nuestro usuario al momento de loguearse, para mostrarlo así en el navbar, nosotros podemos utilizar este search como navbar, como un server components, ya que va a aprovechar todos esos recursos que nosotros tenemos en el servidor. En cambio de por ejemplo, puede ser un input de search, en donde el cliente necesita utilizar eventos, por ejemplo, un onClick, un onChange de React en nuestro input para pues así poder ejecutar esa búsqueda. Lo mismo pasa en estos componentes. Nosotros vamos a traer las imágenes o hacer el fetching de esas imágenes en el servidor. Ok, por lo tanto este main es un server component y este server component también tiene un client component que es un botón. ¿Por qué? Recuerden que su nombre lo dice client component, componentes que digamos que se ejecutan en el cliente. ¿Por qué? Porque nosotros ahí necesitamos utilizar un use effect o tal vez un onChange o un onClick, algún evento del navegador o simplemente acceder a algo del navegador. Y en resumen, acerca de lo que son los server components, estos server components nos van a permitir a nosotros como desarrolladores aprovechar mejor la infraestructura del servidor. Como les mencionaba hace unos momentos, podemos mover todo lo que sería la obtención de datos al servidor, es decir, en un server component, y mantener las dependencias grandes que previamente afectarían el tamaño del paquete o del bundle final de nuestra aplicación del cliente en el servidor. Así nosotros obtendríamos un mayor performance. Aquí tengo algunos ejemplos de cuándo utilizar los server components. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un fetching de datos, nosotros podríamos tener este apartado o esta parte de nuestra aplicación en un componente del servidor, ok, en un server component. Cuando accedemos a recursos de backend para mantener información sensible en el navegador, como lo son API keys, access token, etcétera. Y pues simplemente para reducir el client-side JavaScript, es decir, el tamaño del bundle al final. Pasando a otra cosa, los client components nos van a permitir agregar interactividad del lado del cliente, como les mencioné hace unos momentos. Por ejemplo, cuando necesitamos utilizar onClick, onChange, algún evento
dentro de un input o de un botón, un formulario, etcétera, nosotros necesitamos utilizar un client component. Si queremos utilizar los ciclos de vida de React, incluso el estado, necesitamos utilizar un client component. Incluso pues si vamos a utilizar las APIs del navegador, por ejemplo Fetch API, vamos a acceder al window, etc. Incluso cuando vamos a utilizar custom hooks que dependen de los estados o de los side effects que pasan en nuestra aplicación, o simplemente de las APIs del navegador. Este es el momento en cuanto nosotros sabemos que es un client component. ¿Ok? Con estos tips que tenemos aquí dentro de client components y de server components, ustedes van a poder tomar una decisión de qué parte de su aplicación va a ser un client o un server component. Vamos a pasar un poquito a Next.js. Yo aquí tengo una aplicación en donde tenemos la nueva estructura que es utilizando el app router. Si yo corro esto, pues tenemos el proyecto de Next normal. Y listo. Ok. Bien. Todo lo que está dentro de este directorio app o app va a ser un server component. Si yo intento hacer un fetching de datos en este componente page, nosotros lo vamos a ver aquí en la consola. Vamos a hacer una prueba. Una cosa que ya no existe más en Next.js 13 es el get server side props. Recuerdan que nosotros utilizábamos el get server side props para hacer el fetching, pues ahora ya no existe más. Vamos a escribir get server side props y por ejemplo aquí vamos a retornarle un user. Ok. Por aquí tengo un... Bueno, ahorita busco una API, pero vamos a retornarle estas props a nuestro componente home, lo cual esto antes era válido. Y aquí tenemos un undefined. Ok. Este undefined es de acá. ¿Por qué? Porque simplemente user ya no está pasándose dentro de las props. Incluso si yo intento acceder aquí a props directamente, no tenemos nada de eso. O sea, ya no existen las props en este scope. Ok. Esto quiere decir que nuestro get server side props no funciona más. Vamos a buscar una API de Exchange y encontré esta API. Vamos a hacer un fetch aquí. Vamos a escribir nuestra función y vamos a colocar esto de esta forma. Vamos a imprimir en la consola fetch data y estoy utilizando la forma anterior. Esta versión de Next que yo tengo aquí es la 13.4.3, la cual ya trae el directorio app estable o el app router. Ok. Si se dan cuenta, no está sucediendo nada en mi consola, lo cual con Next.js esto se sucedería. Aquí tendríamos la llamada completa o los datos de esta llamada, pero pues ahora ya no funciona más. Bien,
Entonces en Next.js 13 nosotros nos deshacemos del get server side props. ¿Y esto por qué se los digo? Porque eso está relacionado con los server components. Bien, vamos a nuestra página about y vamos a hacer una implementación de fetch. Get data, la cual me va a retornar esto, ok, y vamos a ponerle que el cache no store para que el resultado de esta petición no se almacene en cache. Y aquí me falta la llave. Perfecto. Entonces voy a ir a nuestro componente o a nuestra página about y voy a imprimir esa data. Ok. Bien, aquí ya lo tengo comentado. Tengo mi fetch. Esta función podría ir en algún otro archivo fuera de esta página y la utilizaríamos aquí dentro del componente. Ok, lo único que estoy haciendo es imprimir esta data. Bien, vamos al navegador. Voy a darle diagonal about y tenemos aquí la página. Ok, aquí lo que podemos ver es que tengo el response. Ahora sí se hizo el response. Tengo toda esta información. Ok, de hecho aquí tengo cosas indefinidas. De seguro mi llamada está mal, pero pues solo era para ejemplificar una llamada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué cambió la forma de hacer fetching de data en nuestros componentes o en nuestras páginas? ¿Por qué? Porque como les mencioné, ahora todo lo que está dentro de este directorio app es un server component. Todos estos componentes se están ejecutando del lado del servidor. Es decir, que nosotros cuando hacemos un fetching de datos, esto sucede en el servidor. Y pues me preguntarán cómo es que nos damos cuenta que es un server component. Ya les dije, todo lo que esté dentro de aquí, cualquier componente que esté dentro de app va a ser un server component. Pero ¿qué pasa si yo dentro de src creo un nuevo folder que se llame components? Y en este vamos a crear un nuevo folder que va a ser botón y creamos un index.tsx. Vamos a crear un componente funcional de React que se va a llamar button y vamos a colocarle pues lo que es el botón, el tag botón, y vamos a agregarle un evento onClick. Este onClick lo único que va a hacer es imprimirnos un console log. Me diste clic. Ok, con un emoji. Bien. Vamos a nuestra página. Vamos aquí a About, que está mucho más limpia. Y voy a importar. Vamos a darle un export default. Button. Ok, aquí ya lo voy a usar. Voy a ponerle esto dentro de un fragment. Porque recuerden que debemos de tener un solo padre. Listo.
aquí tenemos un primer error. No podemos pasarle event handlers a un client component. ¿Ok? Dice que si nosotros necesitamos interactividad, consideramos convertir esta parte en un client component. Esto nos está sucediendo, ¿por qué? Porque estamos renderizando nuestra página about es un server component, y al momento de que yo le estoy pasando esto aquí, automáticamente este botón se convierte en un server component también, y como les mencioné en un principio, los server components no tienen este tipo de eventos. Ok, nosotros necesitamos otro tipo de interactividad aquí, no la del servidor, sino la del cliente. ¿Y cómo le decimos a Next o a React que este es un client component? Con esta directiva use client. Ok, entonces vamos otra vez al navegador y por arte de magia se quitó esto. Si nosotros ahora vamos a nuestra consola del navegador, voy a hacer esto así, tenemos nuestro mensajito que dice me diste clic. Qué cool, ¿no? Bien, pues de esta forma es como nosotros podemos utilizar tanto Server Components como Client Components en Next.js 13. En resumen, todo lo que esté dentro del directorio app, y se los vuelvo a recargar, cualquier componente va a ser un Server Component. Si yo agarro e importo en mi página nuestro componente que creamos aquí, que es button, también se va a convertir en un server component. Entonces necesitamos especificarle que va a ser un client component utilizando esta directiva en la primera línea de nuestro archivo, que se llama, esta directiva se llama useClient. Ok, con esto nosotros podemos decirle a Next.js o React que se trata de un client component y que necesitamos que funcione en el navegador. Ok, por el otro lado, todo se ejecutará en nuestro servidor, incluso el fetching de datos de esta nueva forma. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenla en la caja de comentarios o en cualquiera de mis redes sociales que están en la descripción del video. Sin más, nos vemos hasta la próxima.